Fases de la marcha. Fase 1. Contacto del talón con el suelo. Los músculos más activos son: en la cadera, actúan debido a la rotación interna y flexión relativa. Glúteo mediano, le confiere estabilidad a la pelvis. Glúteo menor, también es accesorio a la estabilización lateral. Extensor de la fascia lata es un músculo biarticular y entre todos es estabilizador de la pelvis sobre la tibia y accesorio a la extensión de rodilla. Sobre la rodilla encontramos los músculos unilaterales y bilaterales, que son los extensores, el vasto interno, el vasto externo y el crural. Son monoarticulares y realizan una contracción dinámica. Eso quiere decir isotónica y concéntrica. El recto anterior es biarticular y activo en el 60% de la marcha. Cabe destacar que también actúan los músculos isquiotibiales debido a que impiden que la rodilla se extienda totalmente. Ya se ejerce un grado de flexión de rodilla necesario para una marcha eficaz. Únicamente el bíceps largo y el semitendinoso son activos. El sartorio también tiene una función estabilizadora de la rodilla. Por lo tanto, estos músculos actúan con respecto a su posición en la cadera. El semitendinoso siendo extensor, el recto interno aductor y el sartorio es flexor. Pero en la actividad sobre la marcha, su importancia o acción radican en la rodilla. Sobre el tobillo, activamente actúa el tibial anterior, extensor común de los dedos y extensor común propio del hálux, que se contraen enérgicamente para amortiguar el choque producido por la aplicación contra el suelo de las masas, representada por el centro de gravedad. Estos realizan una contracción dinámica isotónica excéntrica de los músculos. El tibial anterior actúa en el miembro oscilante levantando el pie al principio de la fase y luego actúa al final de la fase de relajación antes de que el talón toque el suelo. Esta actividad una vez se ignora y otra se considera normal. Otro músculo actúa pero no activamente, como lo es el tibial posterior, que asume su parte estabilizadora lateral, al igual que entra en posición los sólidos y el flexor largo de los dedos, como estabilizador de la rodilla extendida. Fase 2. Pie plano sobre el suelo. Durante la marcha, el sujeto normal bloquea la rodilla en extensión casi, pero por la aceleración progresiva hay una flexión de rodilla que es importante porque cuando el pie está plano sobre el suelo, con el tronco inclinado hacia adelante por la progresión. Los músculos que actúan y más importantes son: músculos sobre el tobillo, el sóleo que garantiza la estabilidad de la rodilla, pero ayudado a veces por los gemelos. El tibial posterior, que realiza una acción estabilizadora. El deltoides glúteo, glúteo mayor, glúteo mediano, glúteo menor y tensor de la fascia lata. Durante esta fase, el equilibrio sobre el miembro inferior, el músculo cuádriceps se observa en silencio. El sóleo, músculo monoarticular, clave para la estabilización de la rodilla por tracción posterior. Los gemelos se manifiestan en el momento en el que la rodilla se extiende para alargar el miembro inferior, para compensar la pérdida de longitud que resultaría de la mayor inclinación hacia adelante del sujeto. El vasto interno no es extensor eficaz de la rodilla, por el contrario, es capaz de estabilizar enérgicamente la rótula. La actividad del cuádriceps, cuando se reanuda el ciclo de la marcha, repercutirá en el recto anterior en función de la cincha activa y luego repercutirá en el crural. La función del vasto interno oblicuo es el mantenimiento de la alineación de la rótula durante la tracción del vasto externo. Músculos sobre la cadera. Las acciones musculares que en el pie conserva su forma ideal son de tipo isométrico, lo que garantiza ajustes de tensión que colocan en su puesto las piezas esqueléticas. Los músculos cortos e intrínsecos del pie contribuyen al mantenimiento de la forma y sustentación dinámica de los arcos. Fase 3. Despegue de talón. Durante el despegue permanecen los dedos del pie
firmemente está en contacto con el suelo. El tobillo se halla colocado en posición alta. La rodilla se encuentra flexionada en el mismo instante, porque el centro de gravedad se encuentra en una aceleración vertical demasiado importante. Músculos que actúan sobre la cadera. Psoas, importante para el movimiento de equilibrio estático. Deltoides glúteo, glúteo mediano, glúteo menor y tensor de la fascia lata son abductores de cadera. Cuando cesa la actividad de los músculos antes mencionados, aparece la actividad de los aductores, específicamente del aductor mayor y del aductor menor, los cuales tendrán una acción equilibradora y controlan el desplazamiento de la pelvis a partir de un punto fijo, que es el fémur. Músculos pelvitrocantérios. Piramidal de la pelvis, obturadores internos y externos, géminos pelvianos. Dichos músculos son retroversores de la pelvis por efecto de polea, debido al ángulo formado por el obturador interno y la diáfisis femoral. Es posible comprender cómo este músculo, relajándose en la pequeña escotadura ciática, para ascender hacia el interior de la pelvis. En la postura de la marcha, la inclinación del platillo sacro aumenta el ángulo músculo-fémur y mejora la eficacia del obturador interno. Fase 4. Despegue de los dedos del pie. Músculos que actúan sobre el tobillo. Tríceps sural, por su contracción, tiende a llevar el esqueleto del pie a inversión y efectúa una tracción sobre el calcáneo. Los peroneos son indispensables para garantizar el equilibrio del pie. La inserción del peroneo largo en el primer metatarsiano contribuye a mantener su cabeza en posición baja en contacto prolongado del suelo. El extensor común de los dedos del pie, tibial anterior y extensor propio del dedo hallux, se disponen a levantar el pie para dar el paso. Músculos que actúan sobre la rodilla. Recto anterior y el crural actúan para frenar la amplitud de la flexión de la rodilla. Además actúan en el inicio de la flexión de cadera por tracción sobre el muslo. Músculos que actúan sobre la cadera. Los abductores mayor y mediano son activos conjuntamente de la pata de ganso y el recto interno tiran del fémur anteriormente para iniciar la flexión de cadera. Al mismo tiempo hacen girar el fémur en relativa rotación externa. Fase 5. Avance del miembro inferior oscilante y extensión total de la rodilla. En este estado, el miembro inferior alcanza su máxima longitud, flexionándose las articulaciones de la cadera y rodilla, y movilizándose las articulaciones del tobillo, para llevar el pie a dorsiflexión. El peso del cuerpo es soportado por el miembro inferior opuesto. Los músculos que actúan son: en la rodilla se encuentra el recto anterior y crural, quienes frenan la amplitud de la flexión de rodilla. La aceleración anterior del muslo se debe en parte a la actividad muscular del ilíaco y el tensor de la fascia lata. No obstante, el miembro inferior oscilante se comporta como un doble péndulo articulado. La aceleración de uno de los segmentos en una dirección imprime al segmento subyacente una aceleración en sentido inverso. El recto anterior y el crural limitan esta aceleración posterior. La cabeza corta al bíceps crural y viene para controlar la calidad y amplitud de la flexión de rodilla. En este compartimiento también actúa en el sartorio. Al estar el miembro inferior libre de contacto en el suelo, utiliza sus propiedades de músculo biarticular, extensor de cadera y rodilla. Él hace una actividad de ajuste. El recto interno, que no es capaz en esta fase de flexionar caderas, por el contrario, puede imprimirle una aducción y está perfectamente situado para participar en la flexión de rodilla. Y los aductores ejercen una acción de equilibrio. El tensor de la fascia lata contrarresta la actividad del aductor mayor y evita así una aducción demasiado pronunciada. Además, está en condiciones de influir en la rotación externa. Por último, en el tobillo actúan el tibial anterior, el extensor común de los dedos y el extensor del hallux como elevadores del antepié.